Bueno, empezaremos con el siguiente ejercicio. Me dice el recipiente de la figura contiene dos líquidos no miscibles. No miscibles son aquellos líquidos que al juntarse no se mezclan, por ejemplo, agua y aceite, pues, ¿no? Con densidad ρ1 que es 4000. Entonces vamos a colocar de datos densidad de 1, ¿no? Es 4000 kilogramos por metro cúbico. ρ2 que es 2,5 gramos por centímetro cúbico. Establecer la presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática es la presión ejercida por los líquidos, ¿no? En cualquier punto que se encuentre a 10 centímetros de la base del recipiente, ¿no? Muy bien, a 10 centímetros de la base del recipiente más o menos nos identificamos que es por esta zona, ¿no? 10 centímetros, más o menos por ahí. Listo. Le voy a colocar un punto A. Prácticamente me estaría diciendo cuál es la presión hidrostática, o sea, solo de líquido generada en el punto A. Muy bien, ¿cómo yo me doy cuenta ahora de las densidades? Bueno, recordemos, mi recomendación, como te había dicho, es que lo coloques en unidades del sistema internacional. ¿Y cómo yo coloco esta unidad en el sistema internacional? Simplemente multiplicándolo por 1000, ¿no? En este caso nos saldría 2500 kilogramos por metro cúbico. Ahora, por teoría, sabemos que el líquido más denso se tiende a ubicar en la parte inferior. Por ende, este sería el líquido 1, pues, ¿no? Y este otro sería el líquido 2. Por teoría, vuelvo a repetir que la densidad influye mucho en donde se coloque un cuerpo. Mayor densidad, entonces se tendría que ubicar en la parte inferior, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta es algo simple nada más. ¿Qué líquidos aplastan al punto A? Vemos que aplasta todo este líquido 1, ¿verdad? Todo este líquido 1 es lo que lo está aplastando al punto A. ¿Pero solamente ese líquido 1 lo está aplastando al punto A? No, también vemos que el líquido 2, que esta porción del líquido 2 lo está aplastando al punto A, ¿verdad? La pregunta ahora que te hago, ¿habrá otro líquido que lo aplasta? No, ¿verdad? Listo, entonces la presión hidrostática en el punto A va a ser igual. La presión hidrostática generada por esta porción de líquido 1, ¿no? Entonces sería la presión hidrostática de 1 más también está ejerciéndole presión este líquido 2, ¿no? Entonces más la presión hidrostática del líquido 2. Muy bien, entonces te va a quedar que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual. Recordemos por acá que la presión hidrostática se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad, ¿no? Entonces, en este caso, la presión hidrostática del líquido 1 va a ser la densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura H1, ¿no? La altura de la columna del líquido 1 que lo estaría aplastando, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Más la densidad del líquido 2 por la gravedad por H2, ¿no? H2, vuelvo a repetir que es la altura de la columnita del líquido 2 que lo estaría aplastando, ¿no? ¿Sí? Eso nada más. Entonces, reemplazando la presión hidrostática en el punto A va a ser igual. ¿Cuánto es la densidad del líquido 1? Viene a ser 4000. Gravedad 10. ¿Cuánto vale la altura de del líquido 1 que lo está aplastando? Líquido 1, la alturita que lo está aplastando sería, en este caso, si esto vale 40 y esto vale 10, ¿no? Seguramente esto vale 30 centímetros, ¿no? Listo. La columnita es 30 por 10 a la menos 2. ¿Por qué por 10 a la menos 2? Porque es centi, pues, ¿no? Vuelvo a repetir, si tú quieres que tu respuesta te salga en pascales, tú también debes trabajar en unidades del sistema internacional, todos tus datos, ¿ya? La densidad de líquido 2, en este caso, viene a ser de dato 2500, ¿no? 2500. Gravedad 10. Altura del líquido 2 que lo estaría aplastando es 20 centímetros, ¿no? Ahí está. Entonces colocamos 20 por 10 a la menos 2. Listo. Continuamos. Resolvemos esta expresión. Ahí está, 1, 2, ¿no? La presión hidrostática en el punto A va a ser igual. En esta parte nos queda
12.000 más, igualito acá, 1, 2, más 5.000, ¿no? Que prácticamente sería 17.000 pascales. En kilopascales también se puede expresar como 17 kilopascales. Ahí está, ¿no? Así sería la resolución de este ejercicio. En el sistema se tiene dos líquidos no miscibles. No miscibles ya sabemos que significa aquellos que al juntarse no se mezclan. Bueno, de densidad ρ1 dice que es 800. Vamos a colocar de datos, ¿no? Datos. Dice que la densidad del líquido 1 viene a ser 800 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Y la densidad del líquido 2 es 1200 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. La presión hidrostática en el punto B. Justo en este punto, ¿cuál es la presión hidrostática? Vuelvo a repetir, ojo, nos piden presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella presión ejercida por los líquidos. Muy bien, entonces, una pregunta simple nada más. ¿Qué líquidos aplastan al punto B? Al punto B lo aplasta este líquido 2, ¿no? Esta cantidad de líquido 2. Todo este líquido 2 lo aplasta al punto B. Pero solamente este líquido 2 lo aplasta al punto B. Muchos piensan y analizan que seguramente acá también hay una cantidad de líquido que lo aplasta de esa forma, ¿no? En realidad eso es un razonamiento no correcto. Lo que se debe hacer en este caso es simplemente, miren, el truquito que les voy a enseñar es que hagamos de cuenta que el líquido está totalmente repleto, así de esta forma, ¿no? El líquido 1, ¿no? El líquido 1, hagamos que estaría algo así, repleto por todo lado, ¿no? ¿Sí? Ahí está, estaría repleto por todo lado. Muy bien, entonces, si fuese así el caso, ¿cuál es la cantidad de líquido 1 que lo estaría aplastando al punto B? ¿Sí o no? Que sería toda esta cantidad de líquido 1. ¿Sí? Ahí está. Listo. Así debes de tomar cuando se trata de líquidos que tengamos de esta forma, ¿no? En vasos inclinados, ¿no? Como en este caso. Va a haber ocasiones en donde van a haber muchos más casos y la sugerencia es que siempre lo trabajen con la profundidad o la altura vertical. Ya siempre va a ser así. Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, si te has dado cuenta, la presión hidrostática en B va a ser igual a la presión hidrostática generada por el líquido 2 más la presión hidrostática generada por el líquido 1. Entonces, la presión hidrostática en B va a ser igual. ¿Cómo se calculaba la presión hidrostática? Ah, profe, la presión hidrostática, recuerdo muy bien que es la densidad del líquido gravedad por H, ¿no? H donde es profundidad, ¿no? Y para nosotros va a ser altura, ¿no? Densidad del líquido 2 por la gravedad por H2, ¿no? Más presión hidrostática del líquido 1 va a ser densidad 1 por la gravedad por H1, ¿no? Listo, continuamos. Entonces la presión hidrostática en B va a ser igual. Densidad del líquido 2 de dato tenemos que es 1200, gravedad 10 por la altura del líquido 2 que lo estaría aplastando. A ver, vemos que el líquido 2 acá, solo esta altura nada más lo está aplastando, ¿no? ¿Cuánto mide? 2 por 10 a la menos 2. Colocábamos eso, ¿no? 2 por 10 a la menos 2. Listo. Más la densidad del líquido 1 que vale 800, ¿no? Ahí está, gravedad 10 por la altura de la columna del líquido 1 que lo estaría aplastando. Muchos pensarán, profe, es 10 por 10 a la menos 2. Falso, pues, ¿no? Porque eso es la altura o la medida de la longitud desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la altura? Entonces, tendríamos que utilizar triángulos notables. Bueno, seguramente si tú sabes triángulos notables, seguramente vas a decir que esto es 8 por 10 a la menos 2, ¿no? Listo, porque a 53 se le va a poner eso, ¿no? Muy bien, por la altura, en este caso del líquido 2, del líquido 1, que es 8 por 10 a la menos 2. Ahí está. Entonces, la presión hidrostática en B finalmente va a salir
eliminamos 1, 2, me va a quedar 240 más, eliminamos 1, 2, me va a quedar 640, ¿no? Finalmente esto suma unos 880 pascales. Ahí está mi respuesta. Bueno, veamos el siguiente ejercicio donde me dice en la figura mostrada, el recipiente contiene un líquido de densidad 0,8. Vamos a colocarlo como datos, ¿no? Dice que la densidad del líquido L viene a ser 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué más? La diferencia de presiones entre el punto 1 y 2, ¿cuánto será? Allá me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de presiones entre 2 y 1? Para ustedes, una pregunta. ¿Dónde la presión es mayor, en 2 o en 1? Yo sé que varios van a decir, profe, la presión en 2 es mayor a la presión en 1 porque está a mayor profundidad. Exacto, ¿no? Eso es la respuesta, ¿no? Entonces, prácticamente te estarían diciendo cuánto es la presión 2 menos la presión 1. Esa es la diferencia de presiones que se va a sentir, ¿no? Ahora sí, por lógica nada más te pregunto, oye, ¿qué es lo que aplasta al punto 2? Dime todo lo que aplasta al punto 2. Ah, ya, mira. Lo que va a aplastar al punto 2 va a ser toda esta cantidad de líquido, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. ¿Pero solamente ese líquido lo aplasta al punto 2? No, también la presión atmosférica. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Qué aplasta al punto 1? Al punto 1 lo aplasta toda esta cantidad de líquido, ¿no? Pero solamente esa cantidad de líquido, no. También la presión atmosférica. Si tú restas todas estas presiones del punto 2 menos estas presiones del punto 1, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar seguramente una columnita así. Mira, si tú restas, en otras palabras, esto menos esto, te va a quedar una columnita de esta forma, mira. Te va a quedar una columnita de esta forma, ¿no? Ahí está. Que esta es la diferencia de presiones, ¿no? ¿Sí? Sería la presión 2 menos la presión 1. ¿Sí? Listo. Esa es la diferencia de presiones. Y eso viene a ser una presión hidrostática, ¿no? ¿Y cómo se calculaba la presión hidrostática? Ah, fácil, pues, profe, era la densidad del líquido, gravedad por H, o sea, la altura de esa columna de líquido que existe de diferencia, ¿no? Eso viene a ser igual a la variación de las presiones. ¿Cuál es la densidad del líquido? ¿Cuál es la densidad del líquido? La densidad del líquido viene a ser 0,8, pero no vamos a reemplazar ese valor, no. Vamos a convertirlo a kilogramos por metro cúbico, para lo cual vamos a multiplicarlo por 1000, ¿no? La densidad del líquido va a ser igual a 800 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Reemplazamos, acá te va a quedar 800, gravedad dice que es 10. ¿Y cuánto vale la alturita de esa diferencia de presiones? Si esto vale 5, esto vale 3, sí o no que esa alturita vale 2. Eso es igual a variación de las presiones, ¿no? ¿Cuánto sería todo este resultado? Seguramente te va a salir 1,6 por 10 a la cuarta pascales. Esa es la diferencia de presiones que existe entre dichos puntos. Veamos el siguiente ejercicio, el 6, en donde nos dice el gráfico representa la variación de las presiones en función de la variación de la altura. Entre dos puntos en el seno de un líquido en reposo, determinar la densidad de dicho fluido, ¿no? Muy bien, nos pregunta la densidad, ¿no? ¿Cuánto vale la densidad? Y de la misma gráfica también podemos sacar algunos datos. Por ejemplo, para una variación de altura de 2 le corresponde una variación de presión de 2. Entonces colocamos, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Para una variación de altura de 2 metros existe una variación de la presión que también es 2 por 10 a la quinta pascales, ¿no? ¿Por qué 2 por 10 a la quinta? Porque recordemos que este eje está expresado en función de 10 a la quinta pascales, ¿no? Listo. ¿Qué más? Tenemos la gravedad que vale igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Acá vamos a utilizar el principio fundamental de la hidrostática, ¿no? En donde nos dice que la variación de la presión respecto a dos puntos se calcula como la densidad del líquido gravedad por la variación de H. Muy bien, reemplazamos nada más ahí. La variación de las presiones va a ser igual a 2 por 10 a la quinta. Eso es igual a la densidad del líquido
por la gravedad por la variación de la altura, que en este caso vendría a ser 2. Le sacamos mitad, mitad, nos va a quedar 10 a la quinta, la densidad del líquido por 10, ¿no? Finalmente, si tú operas todo esto, la densidad del líquido seguramente te va a salir 10 a la cuarta kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Eso nada más se debía hacer en este ejercicio, ¿no? Si tú quieres, trabajas con estos puntos también, el 1, 1, igual va a salir tu respuesta. Veamos el ejercicio 7, en donde nos dice, en la figura siguiente determinar la presión atmosférica. Si la densidad del líquido 1 es 800, acá me lo he colocado de dato, la densidad del líquido 2 dice que es 1000, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado y la presión en el punto A es 15 por 10 a la quinta. Cuando me dicen la palabra presión a secas, simplemente se está refiriendo a la presión absoluta o a la presión total. Entonces acá lo que les pregunto es, ¿no? ¿Cuál es la presión total que siente el punto A? O sea, dime todo lo que genera presión en el punto A. Entonces vamos a ir analizando, ¿no? Según lo que veo, en el punto A le ejerce presión toda esta cantidad de líquido 2, ¿no? Pero solamente esa cantidad de líquido 2 le ejerce presión al punto A. No, también vemos que toda esta cantidad de líquido 1 también le ejerce presión. Pero solamente el líquido 2 y el líquido 1 le ejercen presión al punto A. No, también vemos que le ejerce presión la propia atmósfera, ¿no? Llamada presión atmosférica. Entonces, en conclusión, mira, la presión que siente el punto A es la suma de la presión hidrostática del líquido 2. Si ahí está, pues, ¿no? Del líquido 2. Más la presión hidrostática del líquido 1, más la presión atmosférica, ¿sí o no? Entonces, eso nada más tenemos que sumar, ¿no? Más la presión hidrostática del líquido 1, más la presión atmosférica. Reemplazando nuestros datos, sabemos que esta presión nos dice que es 15 por 10 a la quinta pascales, ¿no? Eso va a ser igual a la densidad, a la presión hidrostática del líquido 2. ¿Cómo se calcula? Densidad del líquido 2, gravedad por H2. Más, este de acá se va a calcular como densidad del líquido 1 por la gravedad por H1. Más la presión atmosférica. Reemplazando todos nuestros datos, nos va a quedar que 15 por 10 a la quinta va a ser igual. Densidad del líquido 2 por dato dice que es 1000. La gravedad vale 10. Y la altura del líquido 2 que lo está aplastando viene a ser 1 metro, pues, ¿no? 1 metro. Más la densidad del líquido 1, que en este caso nos dicen que es 800. Gravedad vale 10. Y la altura del líquido 1 que lo estaría aplastando, en este caso vale 0,5, ¿no? 0,5. Más la presión atmosférica, que es el dato que nos están pidiendo calcular. Si ustedes operan todo esto, si ustedes analizan todo esto, seguramente les va a salir un valor de 1486 kilopascales. Esta sería la respuesta.